tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Hagamos un trueque, un evento de TLC Magazine México. Bienvenidos a todos los que se están uniendo. Bienvenidos a nuestros panelistas. ¿Qué tal, doctor Máximo? Buenas tardes, maestro Héctor. Y también bienvenido nuestro ponente, el agente aduanal Javier Cortés Romano. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes, quien hoy nos va a hablar del tema problemas de la devolución de IVA para exportadoras. Y pues un tema muy actual debido a que acabamos de pasar la presentación de declaraciones. Entonces, pues bueno, vamos a ver estas devoluciones. Y me permito presentar la semblanza. Es agente aduanal titular de la patente 1910 y socio de la agencia aduanal DAF. Cuenta con más de 30 años de experiencia en consultoría en derecho aduanero, comercio exterior, regulación sanitaria, protección al consumidor y defensa de particulares. Ha asesorado a empresas multinacionales y nacionales en temas clave como tratados internacionales, reglas de origen, programas IMEX, valoración aduanera y auditorías con implicaciones fiscales. Fue administrador de auditoría de comercio exterior de grandes contribuyentes en el SAT. Actualmente es la persona experta en realizar auditorías de operador económico autorizado y CITIPAD, certificación y mantenimiento del programa OEA y CITIPAD, además de impartir capacitaciones a empresas y sus colaboradores. También es titular de cátedra de comercio exterior y derecho aduanero en la Universidad Panamericana y ha sido reconocido por Legal 500 como uno de los mejores abogados aduaneros de México y nos da mucho gusto tenerlo por primera vez aquí, primera de muchas en Hagamos un Trueque. Bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, le comento que nosotros recibimos preguntas de nuestros invitados eh, a través del chat. Entonces, van a ser los 45 minutos de ponencia y al final espacio para preguntas y respuestas y también para la opinión de nuestros panelistas. Muchísimas gracias. ¿Sí me escuchan? Perfectamente. Ustedes me dicen el orden que gusten. Pues ya, si gusta, ya tiene permiso para compartir. A ver si ya ahorita. Sure. Sí, muy bien, ya vemos su pantalla y ya vemos la presentación completa. Perfecto, Perfecto. adelante. Bueno, pues primero, muchas gracias. Estaba viendo que la audiencia, gracias a Dios, se ha incrementado. Y es un tema interesante. Podemos hacerlo o muy árido o no en materia fiscal. Pero me voy a permitir abordarlo con conceptos básicos de la IVA, los aspectos en materia de comercio exterior y sobre todo el motivo de la plática, que es cómo las empresas en las que estamos colaborando, a las que asesoramos o de las que somos agentes aduanales pueden evitar esa pesadilla, que es solicitar el saldo a favor del IVA que por ley le corresponde al contribuyente y que es una fuente vital para su sanidad financiera, para que puedan crecer los proyectos, para que pueda haber pago de sueldos, para que haya más inversiones y que el fisco francamente obstaculiza su devolución. Platicaremos, les repito, de inicio. Y si en algún momento, sé que tenemos al final la plática, tengo 22 años de profesor titular en la Universidad Panamericana de materia de comercio exterior y aduanera. Y, y me gusta mucho interactuar porque lo guía a uno de cómo se van llevando. Siéntanse, por favor, en plena libertad de enviar preguntas al chat.
por si alguna cosa se les hace que ya la repitieron, que ya se la saben, eh, que no te interesa o quieren abundar un poco o alguna cuestión así. Voy a empezar por lo general. ¿Por qué voy a empezar por lo general? Porque uno de los problemas y donde voy a comenzar ahorita, pretendo cerrar, pero con una recomendación, uno de los problemas inherentes en la materia para empresas con alto volumen de importaciones, de operaciones de comercio exterior, bajo cualquier régimen, y sean importadoras o exportadoras o francamente las maquiladoras. Uno de los problemas inherentes que siempre he tratado de mencionar y enfrentar con toda franqueza es esa separación, divorcio entre sus áreas de logística, donde generalmente entra como, como un apoyo, como un engrane colaborador o inclusive en buena parte responsable la agencia aduanal. Y por otra parte, estoy viendo que ya hay algunas preguntas de chat. Y, y por otra parte, las áreas de finanzas contables de las empresas, que inclusive en ocasiones no se lleva dentro de la propia empresa, como no se llevan las agencias, o sea, con las agencias aduanales no entran dentro de la propia empresa, y las áreas legales están muy separadas. Tengo, repito, 34 años. A ojo de buen cubero, déjame ver qué dicen en el chat. Ah, ok, están viendo lo de las pláticas de CityPad, que para eliminación de un CityPad y para temas pero de CityPad, el CityPad es mucho más amable que nuestro programa de certificación OEA, pero bueno, también es un tema interesante y podríamos tratarlo con esto. Entonces, esa pérdida, esa falta de diálogo entre las tres áreas genera muchísimos problemas. Ese enfoque en el que en ocasiones la principal finalidad, y es muy comprensible, de las áreas de logística es cruzar la mercancía con el apoyo de la agencia aduanal, pase lo que pase. Esas disrupción de que en el área de contabilidad lo único que reciben es el informe periódico de que se presentaron los pedimentos, se anota en el espacio, en el rubro de operaciones de comercio exterior. Y en el área legal soy abogado, yo soy licenciado en Derecho de formación, que no, simplemente no se toca la materia de comercio exterior, lleva una discrepancia y uno de los impactos principales es los problemas para la devolución del impuesto al valor agregado. Voy a comenzar de manera muy genérica y voy a hacer un comentario. La ley del IVA es una ley relativamente nueva, de mediados de los 70. Es un impuesto relativamente nuevo, posterior a la Segunda Guerra Mundial, desde inicios de los años 50. Tiene apenas 74 años. Comparando con los aranceles que tienen aproximadamente unos, ¿qué será? Unos 3.000 años aproximadamente, como unos 2.800 años, la figura de los aranceles, o del impuesto sobre la renta, que es un impuesto inventado por Inglaterra para financiar las guerras napoleónicas. La ley del IVA es un bebé. Es una ley y es un impuesto muy moderno. Y es un impuesto que a pesar de que los mexicanos lo hemos tratado de complicar, es un impuesto fácil. Aquí no importa si es extranjero o si es nacional o la compañía. Lo que grava son actividades realizadas en el país. ¿Y quiénes son los sujetos? Los sujetos son el que enajena el bien, no es el que lo compra. Aunque ustedes cuando vayan pagan el IVA, porque por eso se llama, y ahorita lo vamos a ver, un impuesto indirecto. Es el que presta el servicio. Y por el que presta el servicio me refiero, el que presta el servicio de maquiladora
o el que presta el servicio de agencia aduanal, o el que presta el servicio de consultoría, ese es el que causa el impuesto y se lo traslada, entre paréntesis, cobra al cliente. El que genera el impuesto, el contribuyente, es el dueño del inmueble, no el inquilino. En términos muy jurídicos, es el arrendador, no el arrendatario. El que genera el impuesto, cuando van ustedes a comprar a una papelería, equipo de cómputo, impresora, papel, tinta o plumones, es la papelería, sea chica o grande, o es desde un Office Max, o es la papelería, la compran. No es su cliente que compra ese inmueble, así funciona. Y en comercio exterior es el que importa bienes o es el que, ese es el titular de la, es el contribuyente. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Suena muy elemental, pero quiero irme de principio para que la gente que no está acostumbrada a manejar estos términos los empiece a manejar de una manera más adecuada. ¿Por qué? Porque es un impuesto indirecto. Quiere decir que es indirecto porque el causante, o sea, el que realmente está frente al fisco, se lo cobra al otro, al que tiene enfrente. Y aquí el contribuyente es el vendedor, el prestador de servicios y el arrendador, ojo, no estoy mencionando al importador, es quien determina el impuesto y se lo cobra al consumidor o cliente, que es al que le duele en el bolsillo. Tal cual, así funciona. En materia de comercio exterior funciona raro. ¿Por qué? Porque en principio, si el vendedor es el que causa el impuesto, el que en principio la lógica de primera impresión diría, bueno, pues el importador se lo tendría que cobrar al cliente en el extranjero. Eso lo sacaría de cualquier mercado. Entonces, para el importador y el exportador, funciona raro. En materia de comercio exterior, el IVA se sale de los parámetros generales. Lo vamos a ver. ¿Quién recauda? El que recauda es el propio contribuyente. Voy a regresar a la figura de la venta de papelería. ¿Es Office Max el contribuyente? Sí. ¿Quién lo recauda? Office Max cuando les dice por comprarme esta computadora o por comprarme esta impresora o este paquete de hojas para imprimir o estos plumones, yo te los cobro y yo los recaudo. Porque si no recauda, si no lo cobra, al final ni va a poder recuperar su IVA. Les voy a poner un ejemplo numérico. Y si no, no puede hacer deducible el gasto cuando compró yo ese su plumón. Ese chiste es un impuesto tan moderno que mete al particular, a la empresa, en la cadena de recaudación del impuesto. La LIVA funciona, es una ley sencilla, viene muy tranquila, viene cuáles son las disposiciones, los sujetos, el objeto. Hay 4 capítulos, uno para uso temporal, otro para prestación, para enajenación, otro para prestación de servicios y otro para importación y otro para tasa del 0% en donde vienen los exportadores. Así funciona. O sea, entonces hay 4 capítulos de enajenación, de uso temporal, de prestación de servicios y de importación, y hay otro capítulo para la exportación de bienes o de servicios. Regula cuáles son las obligaciones de los contribuyentes, los actos accidentales y cómo se distribuyen la lana entre la federación y los estados. Así funciona el IVA. Les repito, si se les hace así un poquito complejo, lo que quiero es desarrollar que esta plática, aquellos que no sean contadores, aquellos que no sean abogados, pero que están involucrados en el día a día de la información, tengan una visión general para que se puedan sentar con un lenguaje común y pueda iniciar la comunicación entre los personas que colaboran en el área de logística, en el área de comercio exterior, en el área de compras, o como le denominen las responsables de las importaciones y las exportaciones, y máximos de maquiladoras, puedan que la persona que está a cargo de revisar que el camión llegó con la carga, que se metió, tenga algunos elementos para entender a los contadores y vea por qué su labor
la labor de su agente aduanal, la labor del transportista, la adecuada integración de los conceptos puede afectar que la empresa deje de recuperar cientos de miles de pesos al mes. Son cantidades que financieramente impactan más que muchísimas de las multas. Tienen un mayor impacto que estar discutiendo honorarios con transportistas para una reducción del 2%. Un IVA no recuperado es más caro y es más costoso para las empresas. Por eso quiero que hablen el mismo idioma. La misma ley tiene sus capítulos y siempre dice qué entiendo por acto grabado, cuáles son las exenciones, qué entiendo por acto grabado efectuado en México, momento en que se considera efectuado y valor grabable. Van a decir, este está hablando de cosas muy complicadas. Me voy a detener un minuto. En el capítulo de enajenaciones que causan IVA, la ley del IVA dice aquellas que donde hay entrega en México no habiendo envío. Se las voy a poner tal cual. ¿Qué pasa con esas operaciones bajo el Incoterm de que se entrega la mercancía? Un Incoterm no significa una transmisión de propiedad, pero existe una presunción en que hay una enajenación de mercancías una vez arribado el buque, aún no cruzado la aduana y está en territorio nacional. En estricto sentido, hay un IVA por enajenación, además del IVA por la importación, de algo en una forma muy parecida a lo que sucedió con el depósito fiscal. Y son dos cosas que no se cuidan y nunca se ven con el Incoterm y que hay que tenerlos muy en cuenta. Les repito, aun cuando el Incoterm no habla de transmisión de propiedad, los Incoterms no se refieren a eso, en ocasiones se presume o hay cruce y hay operaciones y hay enajenación de mercancías sobre barco atracado en puerto mexicano, aún no entregado en depósito dentro del recinto fiscal, ¿eh? Y después hay una importación. Es igualito a una importación, hay un doble IVA, conforme al artículo 10 de la ley del IVA. Hay que tenerlo en cuenta. Son esas cosas que ni lo ven, pero le puede causar serias multas a las empresas. ¿Qué terminología esencial? El IVA causado. El IVA causado es que si yo te vendo el precio en 100 pesos, 16 pesos son de IVA. Que si yo importo una mercancía y les añado un valor en aduanas de la mercancía de 200 pesos, el 16% de esos 200, que son 26, 12, que son 32, eso es el IVA causado. ¿De acuerdo? ¿Por qué no se dan cuenta todos ustedes de la mayoría del IVA? Porque cuando van a la tienda no los separan, porque la mayoría de ustedes no lo van a trasladar. Se incluye dentro del precio. Por eso, con las compañías, cuando ahora pide uno el CFDI, viene desglosado y se los pide su área de contabilidad para poder hacer deducible la compra. Es lo que estoy haciendo. Entra uno en la cadena. Traslado, para que digan, oye, ¿qué es el traslado del IVA cuando están en las juntas? El traslado del IVA es esa separación y es el cobro del IVA que el contribuyente, les repito, el vendedor, el dueño del inmueble, el prestador de servicio, le hace al contribuyente. Y ya después se hace una suma rara. Les voy a poner un ejemplo, traigo unas notas aquí, para que vean cómo funciona, se deduce y cómo se acredita y cómo va sumando. Ese es el trasladado acreditable, el que puedes pasárselo a otro. Haces tus cuentas a final de mes de todo el IVA que la empresa que vendió, enajenó, prestó y haces sus cuentas contra todo el IVA que esa misma empresa tuvo que pagar con el IVA. Subrayen esto para el tema que les estoy explicando ahorita. Toda empresa y esta es una línea que me gustaría que se quedaran claros. Toda empresa que ejerce actividades económicas en México acaba pagando IVA. Y ese IVA viene. ¿Cómo paga IVA? Porque se lo pagó, se lo trasladaron sus proveedores. Y tiene que hacer una suma de esas cantidades de IVA que le trataron, porque esa la va a poder hacer acreditable.
juega uno de los dos principios. Apunten esto, por favor. Toda empresa que realiza actividades económicas en México está sujeta al IVA. Y una de dos, o lo traslada porque lo está vendiendo o se lo trasladaron. Y el IVA que va a pagar es la diferencia entre ambas. De eso se trata. Es acreditamiento, yo que le estaba diciendo, es la resta que hace la empresa del IVA que ellos le pagó a terceros, menos el IVA que le trasladó a sus clientes. Vean el ejemplo que les puse. Vamos a suponer que es un fabricante de camisas. Puede ser fabricante de tuercas. Este es un micro ultra resumen de un estado. Este fabricante de camisas renta un inmueble, compra hilo y trae IVA y compra botones del extranjero. Esto, la primera columna es el precio que paga y la segunda columna es el IVA que paga. Ojo, en materia de importación no hay traslado. El importador, por eso están ustedes pagando el IVA. No es que el extranjero se los está vendiendo, es que por cruzar la mercancía ustedes pagan el IVA, pero lo suman en la misma columna del IVA que su maquiladora, que su empleador les trasladó. Entonces, por la renta del inmueble, la renta fue de 100 más 16 de IVA. La compra del hilo fue de 200 más, pagaron IVA 32. Por botones importados, le pagaron a su proveedor extranjero 40 pesos y en la aduana 6.40. ¿Cuánto es el IVA pagado por la compañía? La suma de las tres cosas, los 54.40. Resulta que el señor vende en territorio nacional a 600 pesos las camisas para que haya una utilidad y le vende a una tienda de camisas, hoy tiene su tienda y se los vende de uno por uno, vendió y trasladó IVA a 96 pesos. Bueno, pues resulta que el acreditamiento es lo que les explico. Es el IVA que él trasladó menos los 54 y el señor le debe, el fabricante de camisas le debe al fisco 41.60 de IVA. Así funciona el IVA en general. No sé si hasta aquí tengan una pregunta. Seguimos. Vamos bien. ¿Hay alguna pregunta? Todavía no. Eh, Ok. adelante. Hay una cosa rara que es toda la tasa. ¿Cuánto es la tasa del IVA? Pues es la del 16%. Bueno, pues hay una tasa rara que se llama el 0%. El 0% es para fomentar la actividad económica. Cuando al gobierno no le interesa que esa enajenación o esa prestación de servicios lleve el 16% porque la saca de mercado o afecta a los consumidores finales. Imagínense que las medicinas que compraran tuvieran que pagar 16% más. Imagínense que toda la cadena del súper, todo lo que es entran ustedes a su súper y subiera 16% más. O actividades agropecuarias o pescadas, la compra de joyería porque tiene un tratamiento muy especial, o la compra de libros. Esa va a tasa del 0%. Pero ojo, también la exportación de bienes y los servicios de las maquiladoras van a tasa del 0%. ¿Y saben por qué? Porque si fueran a tasa del 16%, nadie les compra en el extranjero. Imagínense que ustedes estuvieran vendiendo una mercancía a 1,000 pesos y le dijeran al extranjero, oye, pues son 1,000 pesos, pero 160 vienen para acá porque me los pide el gobierno mexicano. ¿Saben qué? Se voltean y compran en otro país. Lo mismo, una maquiladora que dijera, oye, mi prestación de servicios mensuales es por 100,000 pesos, pero extranjero, tu cliente te cobro 16%, los mandan por un tubo.
Esa es la idea del 0%. Y les voy a explicar qué sucede. Esta gráfica me gustaría que la grabaran. Esta es la gráfica de eso. Son las mismas cantidades. Exporta mercancías o presta servicios, es la misma la de arriba. Compró, rentó botones importados y compró eso. Exporta camisas a 600 o a 650 o a lo que sea, pero a tasa del 0%. ¿Qué sucede aquí? Que se voltea la cosa. Y toda la cantidad del IVA acreditable, esos 54,40 que aquí pongo, se le convierte en un saldo a favor. El SAT se lo debe por estar aplicando la tasa del 0%. ¿Ya le entendieron? Cuando una compañía exporta sus servicios o exporta los bienes de manera definitiva, la lógica es que como esa exportación presupone una utilidad, es que tenga un saldo a favor, y cuando me refiero a saldo a favor de la empresa para la que todos ustedes trabajan. Y por lo tanto, el deudor es el SAT. Esa es la lógica. Y es entonces cuando esa empresa exportadora tiene derecho a voltearse al SAT y decirle, me debes todo el IVA que me trasladaron mis proveedores. En la gráfica, me debes esos 54 pesos. En doctrina lo que dices, todo el IVA que pagué, me lo debes. Todo el IVA que le pagué a la Compañía Federal de Electricidad, por la gasolina, por la renta del local, por la asesoría de mis contadores y mis contribuyentes, por los servicios de comedor, por los servicios del agente aduanal, algún IVA que haya pagado por alguna importación definitiva que yo haya hecho, el IVA por los intereses, el IVA que les pagué a los transportistas, todo eso me lo debe SAT, porque yo con derecho y con fundamento en ley, al proporcionar mis servicios al extranjero, los exporté a la tasa del 0%. O al vender mis productos, los exporté a la tasa del 0% y yo me convierto, SAT, en acreedor tuyo. Me debes ese impuesto que pagué a los demás. De eso se trata. Señores, espero que les esté quedando claro el motivo por el cual se hicieron muchísimos, una buena parte de abusos para inventarse exportaciones o para inventarse prestación de servicios, porque el que presumía o manifestaba que había una exportación se estaba convirtiendo en un acreedor del fisco. Por eso sucedió, y eso también, esta tasa del 0% también beneficia a las maquiladoras del 0%, y no solamente a las maquiladoras por el retorno que hacen de las mercancías al país, sino por los servicios, todas las maquiladoras, todas las IMEX, ahora, esto comenzó con las maquiladoras de servicio, por las IMEX de servicio también gozan de este trato preferencial. Por eso se empezaron a inventarse servicios muy cuestionables, porque permitían esta devolución. ¿Están entendiendo ustedes el por qué comentábamos que se habla y se habló durante mucho tiempo que el principal problema financiero del gobierno mexicano era los saldos a favor de los contribuyentes que el gobierno debía? Es por esto. Porque cuando tú exportas, y cuando no estás del 0%, pero lo que sucede en el 0% de las otras que les dije, medicinas, libros, productos alimenticios, es que pasa en México, como que nos conocemos, como que el gobierno conoce a los contribuyentes y conoce la cadena. Cuando se va al extranjero, le pierde todo control. Y era relativamente fácil, relativamente sencillo hacer la trampa de inventarse actividades de exportación
o exportaciones, porque te convertías en un acreedor del fisco. Hasta aquí, ¿les ha quedado claro? Es esta lámina. De esto se trata. Atrás de esta lámina se encuentra, o sea, atrás de este mecanismo explicado en esta lámina, se encuentra el por qué al gobierno no le gusta la tasa del 0%, pero es un a fuerza, y por qué le pone tantos obstáculos para checar. Eso es lo que se trata. Hasta aquí, ¿vamos en orden? Espero les esté siendo interesante esto. He visto Sí, por de ahí unas hecho, sí manitas que me tenemos animan. algunas preguntas. Si quiere que Ya se las empieza a haber diga ahorita, preguntas. si quiere se las digo ahorita, nos esperamos al final, como usted quiera. Pues ya estoy medio encarregado, pero vamos a ver, Sí, aquí hay una del chat. ajá. Sí, 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 todo bien. Bueno, ok. Pero si empiezan preguntas, vamos a seguirle. A ver. Dice en caso De lo que les de, estoy diciendo, ya me ok, brinqué una lámina, perdón. Ya estamos por terminar, pero se los quiero dar. De todo este problema, lo que sucede es que dice el fisco, pues ya que me dejen de ver la cara, me voy a inventar. ¿Han escuchado el concepto de materialidad? Voy a buscar que las operaciones a tasa del 0% que van a traer como consecuencia el que yo fisco le voy a acabar debiendo a los particulares ese IVA que les trasladaron, que sean de a de veras, que realmente sucedan. Eso es la materialidad. El haber asentado tanto en el Código Fiscal de la Federación, en el Código Fiscal de la Federación principalmente, y se ha apoyado en jurisprudencias y todo eso, en que la operación sí suceda. Pues para evitar que me estés inventando cosas o me estés diciendo que estás sacando la mercancía cuando realmente no la estás sacando. ¿Cómo le haces? Pues esto es el principal tema de las devoluciones. Les voy a explicar cómo sucede con el IVA. Como es un impuesto que a diferencia del impuesto sobre la renta que se causa de manera anual, o a diferencia, ojo lo que voy a decir, de los aranceles que se causa por momento de cada cruce, el IVA, independientemente que en materia de importaciones se paga al momento de la importación, mensualmente se hace las cuentas de qué tanto IVA tuve yo contribuyente, empresa maquiladora, tuve que pagar, o empresa exportadora de bienes, tuve que pagarle a todos mis proveedores y sumo el que tuve que pagar por importación, y al día 17 del mes siguiente se lo tengo que pagar al fisco. O si por estar aplicando la tasa del 0% o porque me inventaría mucho y pagué IVA y no tuve muy buenas ventas, tengo saldo a favor mío, yo cada mes se lo puedo cobrar al SAT. Entonces, lo que hago, yo maquiladora, yo empresa exportadora, es que hago esta suma y mensualmente estoy facultado para solicitarle al SAT la devolución de IVA. Mi devolución de IVA, no sé si lo hayan escuchado, es, me van, le voy a pedir con un formato especial al SAT y con unas cuentas, le voy a pedir que todo ese IVA de mis proveedores me lo devuelvan. De eso se trata. De eso se trata este tema. Y entonces empieza el corredero con nuestros pobres contadores de las empresas o externos. Y empiezan a decir, oye, dame los comprobantes de esto y dame los comprobantes de esto y dame los comprobantes de esto, porque lo que van a hacer es que van a sumar todo ese IVA pagado por la empresa, técnicamente, que le trasladaron. Voy a decir que realicé exportaciones de estas mercancías, con esto fabriqué cosas que se van al extranjero al 0%, o soy maquiladora y grabé mis servicios al 0%, y ¿sabes qué, SAT? Devuélveme mi lana, porque ese IVA que pagué me correspondía a mí. De eso se trata. Obviamente, lo que hace el SAT es buscarle todos
los pretextos del mundo para no devolver el IVA. Y ahora sí, apenas ahorita vamos a entrar en materia de la plática. Perdón por una introducción tan larga, pero de eso se trata. Es aquí cuando empiezan los problemas. Cuando la empresa solicita el IVA, el SAT tiene dos oportunidades para hacer requerimientos, pero se los va a hacer y se los va a gastar con todo. Vamos a seguir. Lo que les quiero decir es área de logísticas, áreas legales que estén metidas en esto. Amigos, gente que trabaje con las agencias aduanales. Yo soy agente aduanal, lo que pasa es que yo tengo el back de ser abogado y de ver temas fiscales. Tienen que tener en cuenta el que el SAT está pidiendo toda la documentación que debe o inclusive la que no corresponde para evitar devolver el IVA, para negar la devolución y para que te tengas que ir a juicio. Pero no tiene que haber esas broncas si se hace bien y es el motivo de la plática, señores. A todos ustedes, a todos los que son licenciados en comercio exterior, ¿qué le pueden pedir? Nos pueden pedir el contrato con el transportista. Sí, sí lo pueden pedir. Nos pueden pedir la carta aporte, ahora con su formulario y todo eso. Sí, sí nos la pueden pedir. Nos van a pedir, desde luego, el pedimento de retorno o el pedimento de exportación. Ojo, puede ser cualquiera de los dos. Sí, sí nos lo van a pedir. Nos van a poder pedir cada mes, o sea, lo van a acabar pidiendo, no deberían, pero nos van a pedir el contrato de maquiladora. Sí. Nos van a pedir el contrato. Ya sé que es un dolor de cabeza. No se trata como abogado medio de defender. El contrato que tengan con el proveedor de servicios para demostrar que la asesoría de los contadores o la asesoría del abogado o la asesoría de la agencia aduanal sí funcionó, sí. De que la mercancía se transportó desde su planta hasta la frontera, sí. De que la contabilidad esté bien hecha, esté bien integrada, sí se la van a pedir al fisco. No sirve, y los he presentado y los he padecido, es algo ridículo, pero se los voy a decir. Llegan a pedir comprobantes de que el servicio de proveeduría de comedor se otorgó. Y no basta nada más el contrato con el prestador de servicios del comedor para los que trabajen en planta, sino a veces piden menús o fotografías, sí, y lo hacen con toda la intención. Entonces, contra el abuso no hay defensa, pero sí hay para prevenir. Hay para señalar y decir, oye, fisco, de lo que me estás pidiendo, sí, aquí tengo un contrato, y tienes un contrato muy sencillo, el contrato con mi transportista. Y aquí tengo mi contratito con el agente aduanal. La carta de porte no le sirve. Oye, agente aduanal, tenme por favor en orden, hasta con dos copias electrónicas, por supuesto, de los pedimentos de retorno para cuando se trata de maquiladoras de servicio o de exportación a uno, de exportación a tasa del 0%, que estén bien identificadas las mercancías. ¿Por qué? Porque no es para acreditar. Llega a ser más importante, se los quiero decir muy blunt, iba a decir la apochada, muy francote. Acaba siendo más importante y muchísimo más frecuente el ejercicio de facultades de revisión para no devolver el IVA de los pedimentos de retorno, aunque el SAT no lo entienda, que el anexo 24. Sé que el anexo 24 tiene problemas, cuando te caen hay que tenerlo bien organizado, entradas, bill of materials, retornos, lo sé hacer, o sea, sé de qué se trata, etcétera. Pero para el día a día de la vida contable de la empresa acaban siendo más importantes estas solicitudes de devolución que, y es obligación, que tener en orden el 24. Es más difícil de demostrar la materialidad, es decir, que la mercancía sí se fue al extranjero o que había un contrato con un proveedor de servicios en extranjeros o que teníamos un contrato de deducibles,
que emparejar el anexo 24 con todos los seguros y con lo que sabe, a pesar de los criterios, de las reglas de que tiene que estar lo conozco de lo que estamos hablando. Esto acaba siendo así. Que el pago, por favor, en donde se demuestra que de la cuenta tal salió el pago para el agente aduanal, ténganlos bien identificados. Que esa extracción no fue pago de honorarios al agente aduanal, fue para el programa PESE, para el pago de los impuestos. Con eso lo puedo acreditar. Todo eso tiene que estar. Y yo creo que aquí estamos empezando a hablar. Ojalá y pueda transmitirles la importancia fundamental para la salud financiera de la empresa, de que haya una comunicación constante entre las áreas de tráfico, logística, compras, comercio exterior, como se denomine, de logística, lo que le quieran decir, sus áreas contables y sus áreas legales. Que el área legal les haga un contratito medio de machote y tranquilo y no se queden con el que está atrás de la factura, que haya una integración, que haya reuniones periódicas para trabajar este tema. Tal vez la voz cantante, ojo, la va a llevar las áreas contables, no las van a llevar las áreas de logística ni las áreas de abogados, lo soy. Y que participen en esas áreas las agencias aduanales, que las agencias aduanales colaboren con ustedes, porque además, señores, si se están dando cuenta, pues una empresa que esté suficientemente preparada y en compliance para satisfacer una auditoría, una revisión para lograr, ojo, la devolución de su saldo del IVA, que puede ser mensual, va a estar debidamente preparada para afrontar una visita domiciliaria de comercio exterior. ¿Por qué? Porque va a tener los mecanismos y el checklist para acreditar que esa maquinaria vieja que está al fondo del pasillo o ya fue regularizada o tiene su pedimento. Y para acreditar una revisión de anexo 24, porque lo tienes ahí, porque lo estás haciendo. Y esa integración acaba siendo muy sana para el comercio exterior. Porque y platicar con la autoridad y decirle, oye, autoridad, soy una maquiladora de servicios, te voy a proporcionar una sola vez el contrato de maquiladora, que por cierto, lo tiene tu área de comercio exterior, lo tiene la Secretaría de Economía, que al fin y al cabo son ustedes el mismo ejecutivo. Aquí todos estos CFDIs de exportación los tienes en tu cuenta, pero lo estoy haciendo. Y también, perdón, explicarle estos temas a sus áreas contables, que las áreas contables se empapan y sepan a qué se refieren ustedes cuando dicen, es que es un RT, es que es a una uno ex. Es de esto se trata. Es que sí, no, es que el contrato con la gente, no lo tengo. Ahí tengo la carta, la carta. ¿Qué carta? Pues la de encomienda. ¿Y cuál es la carta de encomienda? Que se capaciten, que haya un lenguaje común para demostrarle al SAT cuando empieza a solicitar documentos de más que ustedes tienen derecho a ese saldo. Vuelvo a regresar a lo que platicamos en el inicio. Por eso mi queja genérica era, no se puede, y menos ahora, no se puede poner como pretexto, y menos ahora con la sofisticación de los sistemas contables electrónicos, con la facilidad para el contacto. El contacto, eso nos debe facilitar lograr la materialidad, asentar en papeles todas estas operaciones para que no haya pretexto por parte del SAT, para negarnos una devolución. Bueno, pero primero hacemos un requerimiento o negarnos una devolución y entonces metemos en un problema que puede durar 2 años la devolución. ¿Se va a lograr? Probablemente sí. Bien asesorados en materia de litigio, sí se va a lograr. Pero de que no sea así. ¿Y cuál es la misión? Ahora voy a hablar de la agencia aduanal, colaborar. La misión de la agencia aduanal no debería de ser el sacabultos. El que quiere una clasificación arancelaria, ahí más o menos te digo que está bien la clasificación arancelaria, me debes tanto, aquí está la base grabable y aquí, sino colaborar en ese entorno. No solamente somos responsables solidarios de la operación de los impuestos, sino que tenemos que colaborar en que su compañía esté en orden, esté bien
y puedas sacarlo. Es latoso, sí, magia negra tampoco lo es. No es una cosa así este, de que sea muy complicada. Tampoco me quiero meter ahorita a platicar un poquito de las tesis de que hay que el SAT tiene que limitarse a pedir lo que realmente sea relevante para la operación y a dejar de andar pidiendo menús de productos, porque eso es tema de pleito. Eso es tema de un año y medio más. Creo que esto se puede lograr sacar. Y pues, señores, son las 6:46 y estamos terminando. Estamos a sus órdenes, por favor, en lo particular, y de eso estamos. No sé si hay, así, Guadalupe, Sí, doctor Máximo, que me da muchísimo gusto saludarlo. Héctor, también me da gusto saludarte. Nos hemos visto. y pues gracias también a todos los que están aquí. Me voy a permitir entregar el reconocimiento TLC Magazine México y hagamos un Gracias. trueque, otorgan el presente reconocimiento a la agente aduanal Javier Cortés Romano por hacer un trueque en la Gracias. plática virtual con el tema problemas en la devolución de IVA para exportadoras el día 14 de mayo de 2025. Lo firma el doctor Octavio de la Torre y la maestra Daniela Martínez. Le damos las Muchísimas gracias. gracias, se lo hacemos llegar y Muchas me gracias. preguntan por acá del material. Claro, el Sí, agente aduanal ya no los entregó. Y recuerden que para tanto recuperar el material y también descargar su reconocimiento de asistencia, de participación, deben entrar a nuestro canal de WhatsApp, que es la comunidad de TLC Asociados.